Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ingeniero o persona que esté viendo este video. En esta oportunidad mis compañeros y yo les vamos a explicar lo que es el ciclo Otto, y en el primer apartado vamos a ver lo que es el ciclo ideal. El ciclo Otto es un ciclo termodinámico, y cuando nos referimos a ciclo ideal a que no vamos a considerar las pérdidas en todo el ciclo, cosa que sí se hace en el ciclo real del ciclo Otto, que se verá más adelante. Ahora, tenemos al gráfico de presión-volumen del ciclo Otto, donde se puede observar la gráfica y los 6 procesos que se dan en el ciclo Otto. En primer lugar tenemos la admisión, de 0 a 1 la admisión, donde tenemos un proceso isobárico a presión constante. En este apartado se abre la válvula de admisión y se rellena con gasolina o gas natural hasta llenarla, y llegamos al punto 1 donde se cierra la válvula de admisión y tenemos el siguiente apartado. De 1 a 2 tenemos la compresión adiabática, por ende el calor es igual a 0. Al ser una compresión se consume trabajo, por lo tanto tendremos un trabajo negativo en esta parte. Ahora llegamos al apartado número 3, donde tenemos de 2 a 3 la combustión isocórica a volumen constante. Una vez que la mezcla está comprimida, ocurre la combustión, donde se quema mediante una chispa por medio de la bujía. La chispa quema todas las moléculas de la mezcla, y la combustión se hace tan rápida que se genera una combustión instantánea. Si no se mueve el pistón, porque es tan rápido la combustión, el trabajo sería igual a 0. Ahora tenemos la expansión. Como tenemos tanta energía que se ha dado en la combustión, en el proceso anterior, se empieza a expandir. Y como se está expandiendo, se genera trabajo. Ahora tenemos al enfriamiento isocórico, donde vemos que el volumen es constante. Para bajar la presión, sin cambiar el volumen, hacemos que pierda calor para que regrese al punto inicial. Ya que pierde calor, el calor sería negativo. Ahora, de 1 a 0, para regresar al punto, no aumenta la presión, ya que simplemente abrimos la válvula de escape y permitimos que salgan los residuos, ¿no? En este caso sería un escape isocórico a presión constante. Ahora, para entenderlo mucho mejor, vamos a ver una animación de la misma en la siguiente diapositiva. Como se puede apreciar, aquí podemos ver la animación del pistón del cual les estaba hablando en diapositivas anteriores. Y a su lado izquierdo el gráfico de presión-volumen del ciclo Otto, el cual de igual manera vimos. Ahora, para que quede todo mucho más claro, tenemos la siguiente animación. Como se puede apreciar, aquí es donde se da el proceso de admisión, donde se abre la válvula de admisión y entra la mezcla, o sea, ya sea la gasolina o el gas natural, como se puede apreciar a continuación. Se llena la válvula y se pasa a la compresión. Una vez que se llega a la compresión, ya entonces vamos subiendo y se llega a la bujía. Una vez que se llega a la bujía, se crea la chispa por medio de la corriente que pasa por la bujía y se da la combustión. Se quema toda la gasolina o el gas natural que esté ahí. Como les comenté con anterioridad, se da tan rápido este proceso que no le da tiempo a bajar. Entonces, una vez que pasa toda la combustión, se pasa a la expansión y por último si viene el enfriamiento y el escape, donde se abre nuevamente la válvula de escape y simplemente se quitan o se botan los residuos que ha quedado, ¿no? Y así se va repitiendo, como pueden ver. Admisión, compresión, combustión, expansión, enfriamiento y escape. Ahora mi compañero les va a explicar lo que ocurre en un ciclo real de ciclo Otto. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Marco Castillo. Con respecto al ciclo Otto real, vamos a empezar definiendo qué es el ciclo Otto real. El ciclo real es el que refleja las condiciones efectivas del funcionamiento de un motor.
Es decir, el funcionamiento real de un motor de combustión interna no se realiza con exactitud y de acuerdo con el ciclo teórico antes descrito por mi compañero, ya que existen pérdidas de presión, de calor y el llenado no es siempre completo, por lo que el rendimiento es menor. Otro punto importante es que cuando se representa en un diagrama presión-volumen se denomina diagrama indicado. Además, el ciclo es abierto, por lo que se intercambia masa con el exterior durante los procesos de admisión y de escape, y el fluido operante reactivo y modifica sus propiedades al producirse la combustión. A continuación explicaremos el funcionamiento del ciclo real-Otto apoyándonos en una serie de figuras que nos muestran el comportamiento de la carrera del pistón dentro del cilindro desde el punto muerto superior al punto muerto inferior. Como conceptos y partes básicas para poder entender el funcionamiento tenemos la válvula de admisión, que nos permite la entrada de los gases, aire y gasolina al interior de la cámara de compresión. También tenemos la bujía, que nos genera un salto de chispa. Esta nos proporciona el sistema de encendido. Y por otro lado tenemos la válvula de escape, que nos permite la salida de los gases ya quemados al exterior del cilindro. Entonces el funcionamiento es el siguiente. Primero ocurre el adelanto de apertura de admisión, que consiste en que la válvula de admisión se abre antes de que el pistón llegue al punto muerto superior. Después el pistón se desplaza desde el punto muerto superior al punto muerto inferior, mientras aspira aire y gasolina al interior del cilindro. Luego la válvula de admisión se cierra unos momentos después de que el pistón haya pasado por el punto muerto inferior. A este proceso se le conoce como retraso-cierre de admisión. En la compresión, una vez que ya tenemos las dos válvulas cerradas, el pistón asciende del punto muerto inferior al punto muerto superior, comprimiendo la mezcla de aire y gasolina en la cámara de compresión. Después se produce un adelanto de encendido, es decir, la chispa de la bujía salta unos momentos antes de que el pistón llegue al punto muerto superior. En este tiempo se quema la mezcla que hay en el interior del cilindro. En el tiempo de escape del pistón, este pistón asciende del punto muerto inferior al punto muerto superior, mientras expulsa los gases quemados al exterior del cilindro. Es por esto que la válvula de escape se mantiene abierta unos momentos después de que el pistón haya pasado por el punto muerto superior. A esto se le conoce como retraso-cierre de escape. Cabe resaltar que en el momento del retraso-cierre de escape, se tarda la válvula de admisión y se abre justo en el momento en el cual se encuentran las dos válvulas abiertas. A esto se le llama cruce de válvulas. Justo en este punto terminaría el funcionamiento principal del motor real Otto. A continuación, mi persona, Samuel Velázquez Cáceres, les hablará acerca del análisis de las pérdidas que diferencian el ciclo Otto ideal del real. Pérdidas de calor. Como se puede apreciar en la imagen, las pérdidas de calor se representan por el color azul, indicadas por la letra A. Debido a que el cilindro está refrigerado para de esta manera asegurar un buen funcionamiento, hay una parte de calor que se transmite hacia las paredes. Y debido a ello existe una pérdida de trabajo útil. Combustión no instantánea. En la imagen se representa por la letra B, que está de color anaranjado. En el ciclo real, a comparación del ciclo ideal, la combustión ya no sucede a un volumen constante, por lo que se da un redondamiento en la línea teórica. Si el encendido sucediera en el punto muerto superior, el valor de la presión sería inferior a lo esperado, por lo que es necesario realizar antes la combustión para que suceda lo más cercano al punto muerto superior, pero todo esto produce una pérdida de trabajo útil. El tiempo de apertura de la válvula de escape. En la imagen se puede apreciar por la letra C. En el ciclo teórico se considera que la sustracción de calor se da instantáneamente, lo cual no sucede así en el ciclo real. En el ciclo real dura un tiempo, en el cual los gases deben salir del cilindro antes que el pistón llegue al punto muerto inferior, por lo cual la válvula de escape debe abrirse un poco antes de que se llegue al punto muerto superior. De esta manera disminuir la presión y así no presentar dificultades al momento de ascender el pistón.
Todo esto provoca una pérdida de trabajo útil. Carreras de escape y admisión. En el gráfico se representan con la letra D, que se encuentra de color rojo. En el ciclo real, a comparación del ciclo teórico, en el momento que se da la carrera de escape, la presión se mantiene por encima de la atmosférica. Por otro lado, en el momento que se da la carrera de admisión, la presión es inferior a la atmosférica. Debido a todo esto, se crea una superficie negativa, que corresponde al trabajo perdido, que también se llama trabajo de bombeo. Buenas tardes. A continuación les voy a dar la aplicación en la realidad del ciclo de Otto. El ciclo de Otto aplica por igual a los motores de combustión interna de 4 tiempos y a los de 2 tiempos. Tenemos ejemplos del de 2 tiempos, la propulsión ferroviaria y la propulsión marina. En los de 4 tiempos tenemos a lo que es máquinas agrícolas, automóviles, camionetas, etc. Ejemplo. En los de 4 tiempos tenemos que este motor consta de uno o más pistones en un cilindro, cada uno con una o dos válvulas de admisión o una o dos válvulas de escape. Se denomina así porque su funcionamiento tiene justamente 4 tiempos o etapas bien marcadas, que son la de admisión, la comprensión, la expulsión y el escape. Estas etapas o tiempos ocurren durante 2 vueltas del cigüeñal, porque el pistón baja y sube en los tiempos 1 y 2 y nuevamente baja y sube en los tiempos 3 y 4. Como podemos ver en la imagen, que a continuación les voy a explicar, tenemos el primer tiempo, que es la de admisión, el del segundo tiempo la comprensión, tercer tiempo expansión y el cuarto tiempo el escape. En el paso 1 es el descenso del pistón desde el punto más alto con las válvulas de admisión abierta y la del escape cerrada, de modo que la mezcla de aire combustible sea aspirada por el pistón durante su descenso. La admisión ocurre durante el paso OA del diagrama del ciclo de Otto a comprensión atmosférica. En esta etapa se ha incorporado la mezcla aire-combustible, que es el flujo comprensible sobre los que se aplicarán las etapas A, B, BC, CD y DA del ciclo de Otto. En el paso 2, un poco antes de que el pistón llegue al punto más bajo, ambas válvulas se cierran. Luego comienza a subir de modo tal que comprime la mezcla aire-combustible. Este proceso de compresión ocurre tan rápido que prácticamente no cede calor al entorno. El ciclo de Otto corresponde al proceso adiabático AB. En el paso 3, en el punto más alto del pistón, con la mezcla comprimida y las válvulas cerradas, ocurre la combustión explosiva de la mezcla iniciada con la chispa. Esta explosión es tan rápida que el pistón apenas ha descendido. En el ciclo de Otto corresponde al proceso isocórico BC, donde se inyecta calor sin cambio apreciable del volumen, consecuentemente aumentando la presión de la mezcla. El calor lo aporta la reacción química de combustión del oxígeno del aire con el combustible. En el paso 4, la mezcla a alta presión se expande haciendo que el pistón descienda mientras la válvula permanece cerrada. Este proceso ocurre tan rápido que el intercambio de calor con el exterior es despreciable. En este punto se ha trabajado positivo sobre el pistón, que es transmitido por la biela al cigüeñal produciendo la fuerza motriz en el ciclo de Otto correspondiente al proceso diabático CD. En el paso 5, durante la parte más baja del recorrido, se expulsa calor a través del cilindro hacia el refrigerante, sin que el volumen cambie en forma apreciable, en el ciclo de Otto correspondiente al proceso isocórico de A. Y en el último paso es donde el recorrido del pistón se expulsa la mezcla quemada por la válvula de escape, que permanece abierta mientras la de admisión está cerrada. El escape de los gases quemados ocurre durante el paso A o en el diagrama del ciclo de Otto. Todo el proceso se repite con el ingreso a través de la válvula de admisión de una mezcla aire-combustible nueva. Gracias. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de algunas mejoras o eficiencias del ciclo Otto. Las mejoras eficiencias de temperaturas, sustituyendo las expresiones del calor que entra en el sistema QC y que sale en el sistema QE, obteniendo las expresiones del rendimiento con la siguiente fórmula. Vemos que el rendimiento no depende de la cantidad del aire, sino de la cámara que se encuentra y se cancela. Podemos simplificar estas expresiones observando que D es a C y D es a A. Son los procesos isócoros, por lo que la variable A es igual a la variable B igual a la variable C.
tenemos las siguientes fórmulas para ver si son adiabáticos con la ley de Poisson. La relación entre las capacidades caloríficas y la expresión constantemente del volumen constante. Dividiendo la segunda por la primera, obtenemos la igualdad de proporciones, como temperatura D sobre temperatura A es igual a temperatura C sobre temperatura B. Restando la unidad de cada miembro, con esa fórmula intercambiamos el denominador del primer miembro con el numerador del último, llegamos a temperatura D menos temperatura A, ¿no? Es igual a temperatura A, y sobre temperatura C menos temperatura D es igual a temperatura B, y obtenemos finalmente el rendimiento. Acá podemos observar un motor de 4 tiempos donde tenemos la admisión y el escape. La admisión son los azules y el escape son los rojos. Eficiencia de la función de la razón de comprensión. Aplicando de nuevo la relación de Poisson, temperatura A sobre variable A es igual a temperatura B sobre variable B. Podemos expresar el rendimiento como, con esa fórmula, la razón de comprensión entre el volumen inicial y el volumen final. La eficiencia teórica del ciclo Otto depende, por tanto, exclusivamente por la comprensión. Para un valor típico de 8, esta eficiencia es del 56.5%. Acá tenemos algunas imágenes donde tenemos el primer paso, que sube el pistón haciendo el ingreso de combustible. En el segundo paso, el pistón hace una comprensión para que genere una chispa y listo. En el tercer paso, el pistón baja, donde ya no comprime, ¿no? Para que pueda realizar un gas, sistema adiabático, y vuelva a comprimir el pistón donde haya la salida, el escape. Y eso sería todo. Gracias por su atención.